Y un catastro de Un Techo para Chile afirma que hay 48 campamentos más que en el 2011. Este escenario contrasta con lo declarado por el Ministerio de Vivienda en octubre, cuando aseguró haber cerrado 106 campamentos desde el último catastro. Pero vamos a conversar, vamos a despejar las dudas sobre este tema y nos encontramos con la directora social de Un Techo para Chile, Pía Mundaca, que está aquí en nuestro estudio. Pía, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por ustedes, por la invitación. En primer lugar, acláranos tú, ¿cuál es la diferencia que se presenta en estas cifras, este catastro que realizan ustedes y el catastro del MIMBU? Mira, algunas cosas que creo que es súper importante destacar desde un inicio es que nosotros realizamos una actualización del catastro del MIMBU del 2011. Nosotros lo tomamos como base y fuimos en terreno a evidenciar 417 campamentos que eran los que en 2011 no habían sido catastrados por el MIMBU. ¿Y por qué no fueron catastrados? Mira, ahí hay varias dudas, pero el año 2000, nosotros, para comenzar y contarte un poco más la metodología de esta actualización del catastro, tomamos todos los campamentos que reconoció el MIMBU el año 2011, que son 657, cruzamos con las bases de datos nuestras, en base al terreno que tenemos y las 12 oficinas regionales que tiene el techo a lo largo de todo el país, y tuvimos una cantidad de potenciales campamentos. Luego esto comenzó un filtro y nosotros fuimos a verificar en el terreno a 3 tipos de campamentos. Primero, campamentos que al momento de que el MIMBU realizó el catastro eran de la cifra límite, 8 o 9 familias, que potencialmente nosotros asumíamos que podrían haber aumentado. En segundo lugar, fuimos a ver los 106 cierres efectivos que había realizado, o sea, los cierres de campamentos que había realizado el MIMBU, que eran los de a la fecha. Nosotros cerramos este estudio en octubre de este año, y lo tercero eran campamentos que nosotros sabíamos de su existencia y que no formaban parte de este catastro. Para nosotros es súper importante hoy día, primero, destacar que estamos hablando de un problema que no se ha minimizado. Hoy día en Chile está un poco la sensación de que los campamentos dejaron de existir, de que la pobreza ya no es un problema porque los dejamos de ver. Sin embargo, hoy día nosotros... La invisibilidad del tema, claro. El tema está muy invisibilizado, y nosotros hoy día, no desde la intuición y el trabajo en terreno que tenemos y que efectivamente ocurre en el techo, sino que con cifras súper certeras y un trabajo muy riguroso, estamos hablando de 705 campamentos con nombre y apellido, ubicados a lo largo de todo nuestro país, y que esto quiero ser súper enfática, que ha sido un poco la polémica que ocurrió entre ayer y hoy día se refuerza con los dichos del ministro. Nuestras cifras sí son comparables con el catastro realizado por el MIMBU del 2011. No es que nosotros estemos sumando campamentos rurales y que ellos no lo hayan hecho, como nosotros mantuvimos exactamente los mismos criterios. ¿Dónde en específico se produce esa diferencia? No, la diferencia es la magnitud, que el problema... Mira, hay campamentos que han nacido luego del 2011, y eso yo creo que el Ministerio... O sea, hay más campamentos que en el 2011. Hay campamentos que han nacido post-2011, hay campamentos que en el catastro del 2011 por el Ministerio no fueron contabilizados, y en tercer lugar hay campamentos que al momento de que el Ministerio realizó este catastro eran 7 familias u 8 y que han ido creciendo en el tiempo. Entonces, para nosotros es fundamental hoy día volver a poner el tema en la mesa. No estamos hablando de un tema que va a la baja, sino que muy por el contrario, estamos hablando de un número de familias que es similar a la del año 2003. Han pasado 10 años en este país, Chile ha cambiado muchísimo en 10 años y el problema sigue siendo constante, y esto un poco lo aprovecho a destacar porque han habido ciertas sensibilidades y nosotros como institución no hacemos un trabajo de esta magnitud y el esfuerzo que implica para nosotros para criticar cifras gubernamentales. El incentivo y las ganas de nosotros de realizar este estudio responde a que nosotros trabajamos con las familias de los campamentos. Para nosotros como institución, primero, es fundamental saber cuántas son hoy y dónde están ubicadas. Pero la pregunta es la siguiente, el techo, ¿cierto? Un Techo para Chile, ¿trabaja alineado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el fin común, que imagino que es erradicar los campamentos, más allá de las diferencias, de las cifras, de los motivos, etcétera? El fin es absolutamente común, y nosotros realizamos este trabajo también para ponerlo a disposición del gobierno, de otras organizaciones y de todos los actores involucrados. Nosotros lo que más queremos es que los campamentos no dejen de ser una realidad hoy día en nuestro país, menos que sean una realidad al alza, y lo hemos planteado. Hoy día se sube el informe y los detalles de todo el estudio a la página web del techo, van a estar a disposición de la autoridad y nosotros estamos muy dispuestos a contribuir. Este tipo de herramientas son fundamentales para que nosotros digamos, bueno, qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que no hemos hecho bien para que continuemos trabajando en otras líneas.
El ministro indica que hay una diferencia metodológica y por eso en este caso, ¿cierto?, se da esta diferencia en las cifras y que parecía en este caso que cuando tú señalas lo que señalas y por otro lado el MIMBU lo que señala, no hay una sintonía en eso y eso es lo que pareciera preocupante, ¿no? Sí, mira, te aprovecho de contar y agradezco la opción también para poder aclararlo. Nosotros utilizamos las mismas características que usó el catastro del MIMBU en 2011, que era al menos de 8 o más familias, la tenencia irregular del terreno, pero que hubiera contigüidad de las familias, o sea, que el polígono, el número de familias multiplicado por 350 fuera igual o menor que eso. Nosotros usamos exactamente los mismos criterios. El problema fue que en la definición de campamentos que usa el catastro del 2011 habla de campamentos preferentemente urbanos, pero en el mismo estudio que ellos realizan hablan de que en el catastro del 2011 hay un porcentaje importante de campamentos que son rurales. O sea, ellos también los agregaron. Nosotros cuando empezamos a hacer este estudio indagamos de cuál era el criterio para haber agregado campamentos rurales cuando en la definición ellos hablaban de preferentemente urbano. Hablar de preferentemente urbano y al bajarlo a una metodología operacionalizada es bien difícil. Y ahí obtuvimos 2 respuestas por parte de las autoridades. Uno, que eran campamentos urbanos con prácticas urbanas, campamentos rurales con prácticas urbanas, y en segundo lugar que habían campamentos en los cuales ellos trabajaban, que eran rurales y que se habían considerado. Ambos criterios son muy difíciles de homologar para otros estudios. Hoy día nosotros mantuvimos exactamente lo mismo usando el índice de contigüidad que aplica el catastro realizado por el Ministerio. Entonces, me hace un poco de ruido y entiendo también que es porque el ministro no conoce el informe y desde ya está a disposición, porque aquí es totalmente homologable. Estamos usando el mismo escenario, los mismos criterios y mucha de la información nosotros la fuimos pidiendo en el camino a ellos mismos para poder hacer esto un instrumento que fuera más oficial y que nos sirviera de mejor manera. El catastro del mismo del 2011 tiene alrededor de 20,5% de los campamentos son campamentos rurales. Entonces no es que nosotros hayamos agregado algo que ellos no consideraron tampoco. Pía, la gran pregunta y la gran preocupación es por qué aumentan los campamentos. ¿Y dónde aumentan los campamentos? Porque en la región metropolitana entiendo que han disminuido. Sí. Por lo tanto, ¿dónde se presenta el foco de preocupación? Y aprovecho de preguntarte algo que conversábamos antes fuera de micrófono y es que ¿qué tan dura fue la realidad del terremoto precisamente para las cifras de los campamentos? Mira, en primer lugar, nosotros hoy día cerramos nuestro estudio hace muy poco. Es un estudio extenso que incluye todas las regiones del país y recién estamos en pie de empezar a analizar cada región. Cada región de nuestro país tiene contextos bastante diferentes. Por ejemplo, es muy probable, como intuición previa a la investigación que vamos a hacer luego de tener los números, que los campamentos en el norte de nuestro país estén aumentando por los migrantes. Mucha de la población migrante está viviendo en campamentos, pero no necesariamente es una respuesta para las otras regiones. A los extranjeros que llegan a la zona más norte del país. Y también hay que hablar de que hoy día la política habitacional tiene ciertas complicaciones. ¿No? Hay pocos proyectos de viviendas sociales. Hay otros factores que hoy día estamos muy en pie de empezar a estudiar, pero esto no involucra a las aldeas, que son las que dejaron el terremoto. Esto solo responde a los campamentos que existen hoy en nuestro país, que responden a tenencia irregular del terreno, que le falta uno de los servicios básicos, que puede ser agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, y son campamentos de al menos de 8 familias. Ambos criterios utilizados por el MIMBU el año que ellos realizaron este catastro. Para nosotros es muy importante destacar que esto es una problemática urgente. Esto no es menor, estamos hablando de que un país que ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años y estamos hablando de un número de familias totalmente similar al del año 2003. Eso como primer punto y yo creo que fundamental. Segundo punto, que también fue un incentivo para que nosotros hiciéramos esta actualización del catastro, que es importante que las familias que viven en esta situación sean reconocidas. No solo por lo ético que puede resultar que las familias estén en un instrumento, sino que también hay ciertas políticas públicas, políticas sociales, ya sea la prioridad para acceder a subsidios habitacionales u otras, que son prioridades para las familias que viven en campamento y que son reconocidas por el catastro de campamentos del MIMBU. Cosa que hoy día tenemos un número importante de campamentos que no están ahí. ¿Y de qué manera nos hacemos cargo de este problema? Y en tercer lugar, y muy importante para nosotros, es que nosotros trabajamos con las familias de los campamentos y para nosotros es fundamental ponernos al servicio de quienes hoy están tomando las decisiones y decir, hay cosas que han resultado muy bien y hay otras que al parecer no están resultando porque si no la problemática estaría disminuyendo.
y eso hoy día nosotros no lo podemos ver. Así que sinceramente esperamos que de esa manera sea tomado y que sea una herramienta que finalmente sirva para las familias de los campamentos. Esto no es propio, sino que está al servicio de las familias con las cuales nosotros trabajamos. Pía, gracias por aclararnos por qué se produce esta diferencia en las cifras, también aclararnos la visión que tienen ustedes respecto a los dichos, es cierto, del ministro conocido esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.